10 minutos nos separan de las 7 de la tarde, volvemos con un programa de miércoles y ya la tenemos en el Zoom, nosotros la estamos viendo, aquellos que nos estén escuchando por la 107.5 la podrán escuchar en breve, a María Marta Terraño, que es abogada, especialista en Derecho del Trabajo, asesora sindical, le damos la bienvenida y buenas tardes, María, a un programa de miércoles. Está muteada, compañera. Bueno, suele pasar en Zoom. Buenas tardes, compañera Isla, compañero Hugo, Matías. Bueno, muy agradecida por la invitación a este programa. Todos los invitados e invitadas dirán lo mismo, pero realmente que existe un programa que reproduzca la voz de trabajadores y trabajadoras es muy importante, es esencial en estos medios de prensa hegemónica donde los conflictos no los vemos por los diarios, salvo algunos diarios que son cooperativos o que tienen una mirada más amplia. Así que este programa que reproduce la voz no es un programa de miércoles, sino un programa muy valioso. Y bueno, y celebro eso y celebro la invitación. Por supuesto también me sumo al reclamo por la inmediata liberación del compañero Jorge Torres. Resulta increíble la represión ante el ejercicio de un derecho. Bueno, yo soy abogada, por supuesto acompaño a sindicatos, pero bueno, digamos, mi técnica es jurídica para hablar y lo que tengo para decir es que no es absolutamente inconstitucional la represión ante el ejercicio de un derecho, como es el que están ejerciendo los compañeros de la Unión Gráfica, como tantos otros sindicatos. Así que, bueno, por supuesto que me sumo al reclamo, a la exigencia de la inmediata liberación. Así es, compañera. Buenas tardes. Del otro lado del Zoom está la compañera Hilda Busto, que te va a saludar. Le vamos a dar la palabra a la compañera. Gracias María. María es una compañera muy importante porque quizás en la Intersindical de Mujeres y bueno, en Córdoba es una de las compañeras que más conoce de derecho, que defiende sobre todo los derechos de las mujeres trabajadoras. Y bueno, vamos a empezar, María. Bueno, vos tenés una vasta trayectoria en esto, pero un poco preguntarte, hay mucho para preguntar, sobre todo para que nuestras y nuestros oyentes un poco sepan de qué se trata, sobre, bueno, la situación en general de las trabajadoras durante esta pandemia. Creo que ha visibilizado aún más las diferencias, la discriminación y el avasallamiento de muchos derechos de las mujeres que trabajan. Dentro de esto, ¿cuáles son los más importantes o los que vos más ves en lo cotidiano? Bueno, yo creo que la pandemia ha profundizado las desigualdades, ¿no? Desde todo punto de vista. Realmente se cumple un año, un poquito más de un año, y si uno ve en retrospectiva desde el año pasado que algunos estábamos esperanzados de que algunas cosas iban a cambiar, ¿no? Hablábamos del cuidado, hablábamos de la vida, del sostenimiento de la vida, ¿no? Hablábamos de la importancia del trabajo, del personal de salud, de los compañeros que fueron esenciales y que incluso los llevamos a nombrar como nuestros héroes frente a esta situación y lo imprescindible de su trabajo. Sin embargo, un año después vemos que mucho no ha cambiado, ¿no? O sea, desde lo práctico, o incluso desde los derechos. Y en este marco de la pandemia, como decía, las desigualdades se han profundizado, y sin duda que se han profundizado para las mujeres trabajadoras. Si nosotros vemos las estadísticas en torno a la desigualdad de las mujeres en el acceso al empleo, en los salarios, en la precarización laboral, que no es de la pandemia, por supuesto, sino que es anterior, lo que ha hecho la pandemia ha sido profundizar esto, ¿no? O sea, si bien tenemos una legislación que prohíbe los despidos, que prohíbe las suspensiones, al haber altos niveles de precarización laboral, los despidos han sucedido, ¿no? O sea, en realidad cuando esta legislación, que está muy bien haberla adoptado, que determina la emergencia ocupacional, es decir,
el desempleo sube, ¿sí? Que es hasta finales de año, y por lo tanto hay una normativa concreta que establece la prohibición de los despidos y las suspensiones, en un marco de marginación de la ley, como es el trabajo negro y el trabajo precario, estos despidos han sucedido. Y por supuesto que los despidos que más han sucedido son los despidos de las mujeres, porque son las mujeres quienes realizan el trabajo más precario, trabajos de cuidado, trabajos que requieren presencialidad también, ¿no? Porque ahora hablamos del teletrabajo, ¿no? Que pareciera que todos hacemos teletrabajo, y en realidad somos unos privilegiados quien podemos estar en nuestra casa conectados, trabajar, cuidar de nuestros niños y niñas, ¿no? En general, o una gran parte de la población que es la más marginal, la más pobre, la más vulnerable, no tiene la posibilidad de realizar, digamos, su forma de trabajo, que es la de servicio, la de cuidado, la de asistencia, sí o sí requiere una presencialidad, ¿no? Y en esto, las mujeres que realizamos este tipo de trabajos somos las más expuestas. Entonces, un año después de la pandemia, digo, de la declaración de la pandemia, porque la pandemia sigue, nos encontramos con muchas mujeres trabajadoras y también varones que no tienen otra alternativa que salir a trabajar exponiendo su vida, su salud y su integridad. Y sin duda, en el caso de las mujeres, esto también se agrava por las tareas de cuidado, que por el rol social que nos asigna esta sociedad patriarcal está en cabeza de las mujeres, entonces también la carga mental de, bueno, hay presencialidad en las escuelas, no hay, bueno, todo un sistema de cuidados que también se puso a la luz, ¿no? O sea, bueno, ¿quién cuida? ¿Cómo se sostiene la vida? Cuando la economía feminista habla del sostenimiento de la vida, lo que visibiliza es esto, ¿no? O sea, ¿cómo se sostiene la vida? ¿Cómo se permite que a través de un trabajo, que es el trabajo reproductivo, se permite el trabajo productivo, ¿no? O sea, el trabajo reproductivo, hacer las tareas de la casa, del hogar, las tareas domésticas y cuidar a los chicos. Bueno, esto sigue en cabeza de las mujeres. Y hay que decir que, hablando en términos de derecho, tampoco hay una legislación que lo reconozca, ¿no? De todo lo que hemos avanzado las mujeres, y hemos avanzado mucho en términos de derecho, más allá de que hay un montón de vulneraciones que se siguen sucediendo, en el plano laboral, en el reconocimiento de nuestros derechos, es donde menos avanzamos. Así que las mujeres, para cerrar tu pregunta, Hilda, la desigualdad en pandemia se ha agravado. Lamentablemente, esa es nuestra realidad. Recordamos a la audiencia que estamos en comunicación con María Marta Terraño, que es abogada especialista en Derecho del Trabajo, asesora sindical. Hace unos días, María, cuando sabía que iba a haber un programa, leí una entrevista en donde habían titulado que vos decías que los derechos de las mujeres no son un agregado de los demás derechos, y me gustaría, si puedes profundizar en esta frase para contar a la audiencia cuál es el significado que hay detrás de esta frase. Bueno, sí, está buena tu pregunta, porque, bueno, lo dije yo eso hace algunos años y lo sigo sosteniendo desde ya. Bueno, desde la intersindical y desde la visión de muchas compañeras y compañeras, lo que nosotros sostenemos es que la conflictividad o la desigualdad que nos atraviesa a las mujeres en nuestra calidad de trabajadoras no es ajena a lo que sucede al conjunto de los trabajadores, ¿no? O sea, no podemos sectorizar la problemática de la mujer por ponerle alguna categoría como problemática, o las dificultades o las desigualdades que atravesamos las mujeres en el mundo del trabajo y en otros ámbitos donde transcurre nuestra vida, justamente porque no se puede sectorizar ni segmentar, ¿sí? O sea, cuando hablamos de resolver los problemas de clase, digamos, o de superar los conflictos de clase, tenemos que hablar conjuntamente que también, y de la mano de eso, tenemos que resolver los conflictos de género. O sea, no se puede resolver la problemática de la clase sin resolver la problemática del género, ¿no? Porque las mujeres trabajamos, ¿sí? Las mujeres trabajamos y tenemos y atravesamos situaciones y atravesamos conflictos que generan violencia hacia nosotras, abuso o acoso, y eso concierne
al movimiento obrero en general, ¿no? O sea, cuando Olga hablaba, bueno, es algo muy recurrente, de la cual las mujeres hablamos sobre lo machista que es en muchas ocasiones los ámbitos sindicales, ¿no? O sea, las dificultades que tenemos las mujeres de poder acceder a lugares de dirección, lugares de poder, o que nos den un lugar, o que nuestra voz sea escuchada, ¿no? O sea, tan simple como eso, que nuestra voz tenga relevancia. Bueno, eso justamente tiene que ver con esto que quizás la mirada de género atraviesa todas las ideologías, la de derecha sin duda, pero también la de izquierda, si catalogamos de alguna manera esto, ¿no? O sea, de alguna manera esa frase que yo dije que creo que se tituló en algún lugar, tiene que ver con eso, que nosotros no podemos poner la cuestión del género en un gueto, ¿sí? O sea, ya urge que todas nuestras organizaciones, y sobre todo las que defienden trabajadoras, trabajadores y sectores más vulnerables, se pongan anteojos, ¿no?, de género, anteojos violetas, anteojos que puedan visibilizar eso, porque si no, están viendo el 50% del conflicto, ¿sí? O no resuelven en su totalidad los conflictos. Y a eso apuntaba eso que vos mencionabas. ¿Cuál es el rol de los gremios a la hora de visibilizar estas desigualdades que vos nos contabas, esta falta, esta inequidad de derechos que vienen planteando el movimiento feminista desde hace muchos años, pero que efectivamente con la pandemia se ha profundizado, tal vez también se ha visibilizado cosas que antes no se veían? ¿Cuál es el rol que tienen los gremios a la hora de romper o de erradicar con esta inequidad? Bueno, en primer lugar, los gremios que son integrados por personas, por nuestros compañeros y compañeras, tienen que tener una, digamos, lo que se habla ahora de la deconstrucción, ¿no? O sea, esto de todos y todas fuimos educadas en una cultura patriarcal, donde establecieron determinados roles a mujeres y a varones, y bueno, esta educación ha sido desde nuestra primera infancia, entonces despojarnos de todo este bagaje con el cual nosotros vivimos y transcurrimos nuestra vida, nuestras relaciones de pareja, de familia o lo que sea, no es algo fácil ni que es de un día para el otro. Sí, por supuesto, de aquellos compañeros y compañeras que tienen un rol directivo, un rol de decisión en los sindicatos, tienen que tener obligatoriamente esta mirada de género, o sea, que es concientizarse, capacitarse, instruirse, digo, cambiar su paradigma. Digo, no digo que sea fácil, ¿no? Lo que digo es que hay que poner el esfuerzo para poder hacerlo y para poder ampliar la mirada. En primer lugar eso, ¿no? O sea, para entender de que esta segmentación que muchas veces se le da al tema de la mujer, ¿no? Circunscribiendo en los sindicatos, por ejemplo, bueno, creemos la Secretaría de la Mujer, bueno, allí van todos los problemas de las mujeres, ni hablamos de las diversidades, ¿no? De las personas trans, que también son, por supuesto, personas y que buscan trabajo y que buscan empleos dignos, o sea, ya eso es como, pareciera como que es una instancia superior, ¿no? Pero muchas veces en los sindicatos se da que, creando la Secretaría de la Mujer, bueno, allí van los conflictos que tienen que ver con violencia laboral, violencia de género, entonces todo se resuelve con esa nómina, ¿no? O sea, y eso reproduce ese gueto o esa segmentación que yo les hacía referencia. Bueno, en primer lugar, que los compañeros tengan una mirada amplia, una mirada de género frente a estas situaciones, sin ninguna duda. Y luego que se hagan cargo de las dificultades que tenemos las mujeres a la hora de buscar empleos, por ejemplo, de calidad. O sea, a ver, en muchos sindicatos que están a la vanguardia de los derechos, que no podemos negar que defienden los derechos de los compañeros y las compañeras que tienen trabajos donde se busca y se persigue salarios dignos, sin embargo no hay mujeres trabajadoras, por ejemplo los sindicatos de industria, ¿no? O sea, donde son en general los empleos mejor remunerados, y sin embargo las mujeres ni siquiera se presentan a ir a trabajar esos lugares, porque ya saben que no van a tener lugar, ¿no? O en medios de transporte. Bueno, hay tareas que están muy masculinizadas y llama la atención, o no, que son las que tienen mejores salarios, ¿no? Entonces,
También posibilitar gremios petroleros, bueno, infinidad de gremios que tienen muy buenos salarios porque los defienden y está perfecto que así sea. Ahora las mujeres no tenemos un lugar. Entonces, pensar que cuando hablamos de las dificultades de las mujeres trabajadoras, también hablamos de las dificultades de acceder al empleo. En primer lugar, establecer una nómina para que las mujeres puedan acceder a empleos de calidad. Y luego tener una visión amplia en la negociación colectiva, en el reclamo de los derechos que tienen que ver con las mujeres, y en ello vuelvo a la tarea de cuidado, ¿no? O sea, la tarea de cuidado que concierne a cualquier progenitor, mamá, papá, quien esté a cargo de un niño o niña, pero también de alguien enfermo de nuestra familia, alguien mayor que necesita nuestros padres o madres que necesitan nuestro cuidado, y que los trabajadores y trabajadoras tienen que hacer malabares para que les paguen el día, ¿no? O sea, y a veces no lo pueden hacer porque los amenazan con el despido, y en eso son las mujeres quienes tenemos que renunciar, porque somos las mujeres que nos hacemos cargo de esa tarea de cuidado, y no está contemplado en los convenios colectivos. En la legislación ni hablar, en la ley de contrato de trabajo, que es el código laboral y que es la norma base de la cual determina los derechos y obligaciones de trabajadores y trabajadoras en todo el país, no hay una norma que establezca tareas de cuidado. Es más, la única visión que tiene con el cuidado está en el capítulo de mujeres, para que ustedes se den la idea de la visión patriarcal que tiene ya la norma máxima, ¿no? Pero tampoco los convenios colectivos. Y los convenios colectivos se negocian con compañeros y compañeras que van a reclamar. Entonces, si no se reclama la visibilización de las tareas de cuidado, y difícilmente estén en los convenios. Tareas de cuidado para varones y para mujeres, ¿no? Indistintamente. Si no se reclama que las cuestiones sobre violencia laboral que existen, que se profundizan en un marco de precarización, de desempleo, y también por eso se profundizan hacia las mujeres, bueno, tampoco va a existir una regulación más allá. Que tenemos el convenio 190, que es muy amplio, que establece grandes normativas. Ahora, la tarea de los sindicatos es central. La tarea de los sindicatos es central, o sea, con la legislación no basta. No basta con la legislación. La legislación podemos tener la mejor del mundo. Ahora, si los sindicatos no se apropian de esa legislación, que es a través de los compañeros, delegadas en los lugares de trabajo, y difícilmente vamos a cambiar la realidad. Así que, bueno, digamos, eso sería, para nombrarte algunas, podría seguir, pero me parece que con eso hay un pantallazo general sobre lo que yo considero que tendría que ser el rol de los sindicatos con una mirada de género. Sí, es verdad, y yo diría, con respecto a lo último que vos mencionaste, María, es una cosa que siempre expresamos en distintos ámbitos, y es que difícilmente vaya a modificarse esto si las mujeres no participan verdaderamente en la representación y ocupan los lugares de dirección en los sindicatos. Quienes discuten los convenios colectivos y los salarios en nuestro país, mayoritariamente, son las organizaciones de segundo grado, que son las federaciones, sobre todo a nivel privado. Esas federaciones hoy, no creo que haya cambiado mucho, cuentan con un porcentaje absolutamente ínfimo de compañeras, de mujeres, ocupando los lugares de dirección, y no hace el Ministerio de Trabajo tampoco cumplir aquella exigencia de que haya el cupo, el famoso cupo, que debe existir entre los paritarios y las paritarias en una negociación colectiva. Eso no se cumple. Entonces, los sindicatos no lo hacen cumplir, el ministerio tampoco, entonces todos miran para el costado. Es muy difícil que se vaya a poder incorporar en los convenios colectivos esta visión de género y de diversidad si verdaderamente los sectores o las mujeres y la diversidad no participan de nada, o sea, no participan de esa negociación. Y después vemos que el resultado de esa conformación es la foto de la CGT, la foto de las otras organizaciones centrales también, que son todos varones, salvo la honrosa excepción de la compañera de la CETERA. Y también eso se reproduce en las organizaciones sociales, compuestas mayoritariamente por mujeres, pero en cuya mesa de negociaciones se sientan solamente los varones. Entonces esto, digo, hay que decirlo porque parecería ser que
todo va encaminado. No, no va encaminado y hay que pelear todavía mucho. Por eso era una acotación a lo tuyo, María, que es importante y muy bueno, pero me parece que por ahí va, ¿no? Y lo que hace falta quizás sea, digamos, una acción más definida, pero también una acción definida de las compañeras que están sindicalizadas y organizadas para poder llegar a otro resultado. Ese resultado no va a ser, como dice María, difícilmente lo vamos a poder lograr si las mujeres no participan en igualdad de condiciones en los cargos de dirección y de representación, porque la Secretaría de la Mujer sigue siendo el reducto. Eso, por eso no hay Secretaría de la Mujer en la Unión Obrera. Siempre lo pero, bueno, María, ¿cómo crees vos que, digamos, deberían encararse algunas cuestiones, más allá de lo de las leyes y demás, para lograr revertir? Yo te escucho medio cortada. Sí, se le ha bugueado un poquito el Zoom. Ahí ahora, Hilda, a ver si podés repetir la pregunta, porque bueno, o la perdimos definitivamente. Bueno, se nos fue Hilda. María, ¿cómo pensás, esto te lo voy a hacer a título personal, se habla de techo de cristal, de romper ese techo de cristal para lograr terminar con esta inequidad? ¿Hay algún rol o desde el lado de las masculinidades, nosotros que estamos tratando de construirnos día a día, a veces nos damos la cabeza contra la pared, que los varones debamos adoptar alguna posición a la hora de lograr aquellos que estamos de acuerdo y que queremos cambiar con este paradigma? ¿Hay algún camino que elegir? ¿Hay que ir por algún lugar? Porque siempre lo consulto con amigas mujeres, como que tienen miradas muy dispares y es como que uno se pierde y quiere poder, quiere subir y no sabe desde dónde. Sí. Bueno, yo creo que a ver, que en este camino de los mandatos de masculinidades, ¿no? Que yo creo que muchos hombres y varones también sufren, ¿no? Digo, cuando hablamos de mandato, hablamos de roles que se asignan, y cuando hablamos de roles no está bueno, digamos, algo estanco, ¿no? Del varón se le pide que sea proveedor, que sea fuerte, ¿no? Que se la banque, digamos, y todas las personas somos distintas, y por ahí hay mujeres que se la bancan, y varones, no digo, que se la bancan en términos, ¿no? De estereotipos que establecen. Por eso me parece que de construir esos mandatos de alguna manera beneficiaría a muchos varones, ¿no? Donde despojarse de esos roles también los pueden hacer vivir una vida más plena, ¿no? Con mayor bienestar y sin tanta expectativa de lo que uno debe ser, sino de lo que uno es, el gusto que uno tiene y lo que le gusta, ¿no? Eso en primer lugar. Después creo que como todo lo que ocurre cuando hay vulneración de derechos, porque cuando hablamos de la problemática de la mujer hablamos de vulneración de derechos humanos fundamentales, me parece que hay que romper con ese marco de complicidades, ¿no? O sea, hoy por hoy muchos varones, ¿no? Ante los chistes misóginos que andan y dando vueltas y demás en chats de varones, me parece que hoy por hoy eso en algunos lugares, no se puede generalizar esto, yo no lo podría hacer, pero me parece que hay algunos varones que, no solo con los chistes, ¿no? Que no sería lo de menos, porque en realidad los chistes lo que hace es profundizar este estereotipo, sino dejar de lado esa complicidad, ¿no? O sea, ante un chiste en un chat, decir, che, loco, esto no está bueno, ¿no ves que estás poniendo a la mujer en este rol, en este lugar de tu propiedad, en un rol inferior, o la estás subestimando? Ni hablar en cuanto a la violencia, ¿no? O sea, saber que hay algún compañero que ejerce violencia, o que ejerce una forma de trato que tiene que ver con una estructura machista, también, digamos, los varones también pueden poner un freno en esto, ¿no? Porque pareciera que, bueno, de hecho somos las mujeres quienes ponemos el freno en esto,
si no hubiera existido el movimiento de las mujeres que existe hace años, pero que se ha profundizado en Argentina desde el 2015, muchas cosas no hubieran cambiado, ¿no? O sea, nosotros somos, como mujeres y las diversidades también, por supuesto que lo incluyo, somos protagonistas en los cambios, pero necesariamente necesitamos de aliados, ¿sí? Y que los aliados son los varones, digo, porque cuando hablamos de feminismo, el feminismo no solo involucra transformar los derechos de las mujeres, ¿no? O que las mujeres tengan derechos, sino que implica transformar toda una forma de mirar la sociedad, toda una forma de ejercer el poder, que no necesariamente es la forma que los varones han elegido, ¿no? Es otra forma, quizás más democrática, quizás pensando en esto, ¿no? Sin estructuras, sin mandatos, respetando las individualidades, respetando las decisiones, respetando a las personas, por el solo hecho de ser persona, y porque si sos persona sos digna, más allá del género que elijas, ¿no? Entonces, quizás desmontar y desmantelar estas complicidades, estas microcomplicidades, quizás. Yo comencé con un chiste en un chat, pero seguramente vos, Matías, vos, Hugo, o sea, quizás tienen chats de varones, ¿no? Donde, bueno, uno manda un chistecito, ¿no? Y pasa, ¿no? Y nadie dice nada, y bueno, y eso se sigue profundizando, digo, porque eso entra en la conciencia de, bueno, con esto se puede hacer con una mujer. Creo que muchas cosas, y eso es violencia también, ¿no? O sea, tenemos una ley de violencia que por suerte da nombre a todas las violencias que atravesamos las mujeres, y en eso está bueno poder visibilizar lo que nos pasa. Pero en este rol que vos me preguntabas, creo que es amplificar esta mirada de género y cortar con esas micro o macro complicidades, ¿no? O sea, que se da de un chiste, repito, pero también se da, por ejemplo, cuando Hilda hablaba de esto de la necesidad de la representación. Miren ustedes, ustedes saben que en el Código Electoral se ha modificado, o sea, ahora hay 50% de representación de mujeres, 50% de representación de varones. Sin embargo, la ley, en realidad la reglamentación del Código Electoral, establece que ante la salida de un diputado, sea por licencia o por lo que sea, o diputada, se tiene que ocupar esa banca que queda, digamos, vacante, sea de forma transitoria o permanente, por una persona, y dice la ley, del mismo sexo. Esto se hizo, ¿para qué? Para evitar que en las listas de candidatos y candidatas pongan a la hermana, a la suegra, a quien sea, ¿no? Y entonces evitar que se saque esa figura, ¿no? O sea, ese cupo, ¿no? Las mujeres vistas como cupos, ¿no? Y se ponga a una o un varón. Bueno, esa fue lo que se llama el espíritu de la ley. Sin embargo, ante, digamos, las listas de candidatos tienen un orden, ¿no? Ante la salida de un varón, que son los varones quienes ejercen la gestión pública, esto estoy hablando del Congreso de la Nación, ¿no? Ante la salida de un varón, en lugar de seguir la lista, que vendría una mujer, la lista de ingresantes, se pone un varón. ¿Se entiende lo que estoy haciendo referencia? O sea, en realidad, una ley que estuvo pensada para procurar que las mujeres tengamos una representación, en la práctica se sigue dando que aquellas mujeres que tenían derecho por estar en la lista primeras, en realidad son suplantadas por un varón. A esto voy, que muchas veces las leyes, si no se cambian las prácticas y los estereotipos de género, muy poco se va a cambiar, ¿no? O sea, si no vemos la necesidad de que las mujeres tengan un lugar en la banca, en el Congreso de la Nación, para que salga un derecho que tanto hemos perseguido a las mujeres, como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que fue ley el año pasado, o este año, perdón. Si no vemos eso, bueno, digamos, todo se va a confundir, ¿no? Entonces, me parece que hay que romper con esos mandatos, hay que romper con esos estereotipos, pero en la práctica, en los hechos. En la letra de la ley queda así. Camino largo, sin duda, nos espera por delante. Entonces, justamente me estaba acordando cuando decía lo de los grupos. Ayer justamente me fui de un grupo por ese tipo de situaciones.
Queríamos agradecerte por tu tiempo, María. La verdad, yo, a título personal, digo, fue muy enriquecedor charlar con vos desde mi lugar para entender a veces cuáles son los caminos que tenemos que seguir. Ahora que la recuperamos a Hilda, no sé si podés, Hilda, lo que le estabas preguntando que te habías cortado en ese momento. No, sí, se había cortado, pero aparte es que, bueno, estaba hablando porque están liberando al compañero que habían detenido. Qué bueno. Bueno, es lo bueno. Bueno, no, yo simplemente agradecerte, María, por tu participación, por tus conceptos que son muy importantes y comprometerte para seguir hablando de este tema que creo que es muy importante, muy interesante y que hace a una de las preocupaciones que tenemos en este programa, pero que además tienen muchas compañeras y compañeros también, ¿por qué no?, sobre esta lucha por la igualdad y por la equidad, que bueno, yo creo que falta mucho todavía, pero creo que se va a lograr porque las mujeres en los últimos tiempos, con el impulso del movimiento de mujeres, creo que ha habido avances que son importantísimos. Así que, María, te comprometemos de nuevo a una charla sobre este tema. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Un placer. Hasta luego. Gracias y un abrazo. Gracias. Abrazo grande. Adiós. Hasta ahí pasaban la palabra de María Marta Terraño, abogada, especialista en Derecho del Trabajo, asesora sindical, dejándonos conceptos muy interesantes respecto a cambiar el paradigma, ¿no? El paradigma del patriarcado, del machismo que nos afecta a todos, no solo a las mujeres, también a los hombres. Y cuando yo lo estoy viendo, el próximo entrevistado, que nos va a matar, pero nosotros tenemos que hacer un pequeño cambio de frente, tenemos que meter una tandita, no sé si tenemos tanda previa, música. Así que bueno, Huguito, ¿qué tenemos para cortar? Así es, querido Javi, vamos a ir rápidamente con una canción. Vamos a escuchar al grupo Él mató a un policía motorizado. Vamos a escuchar la canción El Tesoro, así que adelante, así vamos con el próximo invitado.